Tú eres española, yo soy argentina. ¿Cuál es la gran diferencia entre la literatura latinoamericana y la española? El punto de unión imprescindible y maravilloso es el idioma. Yo creo que en el fondo, toda la literatura mundial tocamos los mismos temas. O sea, es el amor, la muerte, la vida, los miedos. Yo considero que un escritor es un ser privilegiado. Cuando de niña leí por primera vez una novelita que se llamaba Alegre e inmediatamente sentí la necesidad de escribir. En el bolígrafo están todas las historias que tú quieras. Es solamente empezar con una palabra y luego todo sale. Bueno, Gladys, no te podrás quejar porque hemos estado juntas bastante tiempo desde que has venido de Argentina, antes de irte de otra vez de nuevo, y ya tenemos cita para cuando otra vez vuelvas. O sea que es un gusto que hablemos porque en ti y en mí se junta la literatura latinoamericana, la española, con nuestro punto en común como es el castellano y todo lo que estoy aprendiendo sobre el realismo mágico, que tú después de la muerte de Vargas Llosa y de García Márquez has vuelto a poner en fresco ese lenguaje, ¿no? Estuvimos el otro día, que estuviste triunfando en el Museo de Cera, y ahí recorrimos Exacto. los personajes y hemos revivido personajes tuyos de tu lado del océano y personajes míos, ¿no? ¿Qué te quedó más claro de ese día? Bueno, ese día me sorprendió algo en particular de que un padre no sabía explicar al hijo quién era Miguel de Cervantes Saavedra, porque el niño, bueno, estaba desesperado por saber quién era. Y el padre le dice, ese es el de los molinos. Y eso fue mi primer gran sorpresa en el Museo de Cera, como un padre español no puede saber quién es Miguel de Cervantes Saavedra, que fue el máximo exponente de la literatura de habla hispana, y nosotros desde Argentina lo tenemos, y eso me llama la atención. Y como vos decías, por ejemplo, del realismo mágico, nosotros convivimos con realismo mágico, lo tenemos inmerso ya en nuestra vida desde que nacemos. Entonces, cuando yo escribo una novela histórica, no me es difícil introducir. Y no puedo salirme de eso, ¿no? Porque está inserto en nuestra cultura, en nuestras raíces permanentemente. Y Mario Vargas Llosa fue el último gran exponente de esto del realismo mágico. Bueno, queda también la gran Isabel Allende con sus fantásticas historias. Pues fíjate que hablas de Vargas Llosa y con el pedazo maestro escritor que es, yo recuerdo que le preguntaron a unos chicos de la universidad que quién era Vargas Llosa, ¿no? En aquella época estaba con la Preisler y le dijeron, pues es el marido de la Preisler, ¿no? Si alguien como Vargas Llosa, que ha escrito esos libros, solamente es que está con esta persona de la prensa rosa, es un poco decepcionante, ¿no? Y el papá que tú has oído en el Museo de Cera, pues seguro que tampoco sabía explicarle, porque el gran Cervantes que es, bueno, pues yo creo que de todos los escritores nacemos, no vamos a meter nosotros, ¿no? Y sí, hombre, nos conocen y tal, pero si al cabo de cientos de años, el único que yo creo que da de comer incluso a gente y se le conoce más o menos profundamente es Cervantes, ¿no? Cervantes, y bueno, yo sabes que en el Museo de Cera me hice una foto con Quevedo, ¿no? Con Quevedo. Yo sabes que soy manchega, tengo una casa en Villanueva de los Infantes y allí está la tumba y la celda de Quevedo. Y bueno, para mí yo soy de la Orden Literaria Francisco de Quevedo y para mí le hacemos un homenaje una vez al año y para mí es fundamental. Vos ya venís de un lugar privilegiado, Villanueva de los Infantes, porque bueno, yo estuve ahí también visitando, pero ahí se respira cultura y es impresionante, digamos, los disparadores que debes tener ahí para inspirarte. ¿Cómo es eso de escribir a diario? Vos la otra vez me comentabas de que te despertás con un bolígrafo, dormís con un bolígrafo y bueno, ¿la ciudad a veces inspira? ¿Vos creés que es así? Yo tener un bolígrafo en la mano me quita la ansiedad, es lo máximo, ¿no? Yo recuerdo el mejor momento, cuando me preguntan lo digo, el mejor momento de mi vida, y he sido afortunada y he conocido el amor y tengo 3 hijos, pero el mejor momento de mi vida fue cuando a través de mi abuelo yo descubrí que se podía leer en esas hormiguitas que había. Cuando yo descifré la primera vez y supe leer, fue para mí
un momento mágico que todavía conservo. Y años después escuché a Vargas Llosa decir lo mismo, que el mejor momento de su vida, el momento culmen de su vida fue aquello, ¿no? No se puede a nadie obligar a ser feliz, y yo creo que mayor felicidad que tener un libro en las manos no hay, pero hay gente que no. Y la mayor felicidad de escribir. Yo soy inmensamente feliz al escribir. Supongo que a vos te debe pasar lo mismo, y a los grandes autores, por eso lucharon tanto por escribir, Claro. por ejemplo, el caso de este fenómeno del boom latinoamericano, tanto Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, sufrieron muchísimas penurias económicas para llevar que sus ideas se lograra publicar. De hecho, bueno, García Márquez contaba que inclusive llegó a comer de la basura, y Julio Cortázar también vivió muchas penurias mientras escribían esas grandes obras que luego los llevó a ellos a hacer premios Nobel, ¿no? Y me acuerdo que contaban ellos cuando fueron a visitar a Milán Kundera, fue el grupo del boom latinoamericano, entonces estaban a punto de almorzar, y ahí en ese restaurante tenían que pedir la carta, tenían que escribir lo que iban a pedir para comer, pero ellos se entusiasmaron tanto con la conversación, porque ya sabés lo que pasa cuando nos reunimos los escritores, que pasaron una hora. Entonces viene el mozo muy enojado y le dice, pero ¿qué pasa que no piden lo que van a comer? No saben escribir, y eran todos premios Nobel. Y bueno, esas anécdotas maravillosas que sucede cuando se reúnen entre escritores. Yo tengo el privilegio de conocerte a vos como la gran poeta que sos, referente aquí en Madrid, en Villanueva de los Infantes. Tu poesía se conoce mucho, y bueno, es un privilegio para mí conocer tu literatura y conocer un poco a España, las vivencias, ¿no? De lo que sucede aquí en España. Ahora, cuando has hablado de la comida, no sé por qué esa asociación de ideas, me ha venido a la mente una anécdota de Quevedo, de mi gran Quevedo, ¿no? Que le tengo con su ingenio, con su manera de hablar, no se cortaba un pelo en todo, ¿no? Él estuvo en el convento de San Marcos, en León, muy malito ya, y un monje, pues apiadado, le llevó un caldo, que más que caldo era agua caliente. Y entonces Quevedo dijo, bravo caldo, valiente caldo. Y le dice el monje, ¿pero por qué dices valiente caldo? Dice, porque no tiene nada de gallina. ¿No? Era así, o cuando aquel calambur famoso que todo el mundo conoce, cuando por una apuesta le dijeron a Quevedo, a que no eres capaz de decirle a la reina de España que tenía una pierna más corta que otra y cojeaba un poquito. Sí. No eres capaz de decirla coja. Sin pensarlo dos veces, cogió un clavel, una rosa, y le dijo, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. O sea, ese calambur es famosísimo, cosas así que se le ocurrían, o sea, era realmente mágico. Pero hombre. Eran así. Era así. Sin embargo, sabes que era muy enemigo de Góngora, ¿no? Y Góngora le puso el apodo Don Francisco de Que Bebo, porque según parece, bueno, pues le gustaba bastante beber, Don Francisco de Que Bebo. Y como era amigo de Lope de Vega, dijo Lope de Beba también, ¿no? Eran unos personajes que tenían tanto ingenio, tan trabajado entre ellos, que ahora da un poco de rabia esta inmediatez que tenemos, tanto de redes sociales como de escritores, que quieren que todo sea rápido. Y no, como antes me has preguntado, la profundidad se trabaja. Siempre me has dicho que tal, escribir y leer. Yo, si tuviese que elegir una cosa, preferiría leer antes que escribir. Fíjate con lo que me gusta escribir. Primero leer, ¿no? Y luego escribir. Pero escribir es una cosa muy difícil. Es maravilloso, es muy satisfactorio, pero es muy difícil. Hay que ponerse el mono y bajar a la mina, y es pico y pala, pico y pala. Y es que es así, ¿no? Y ahora parece que es que no tenemos eso en cuenta. Y como tú muy bien has dicho, gente como García Márquez, como Vargas Llosa, como otros tantos, que han pasado calamidad, pero sabían que querían eso. ¿Cuál era su objetivo fundamental? Sí, era eso lo que querían, costara lo que costara, ¿no? O un Bukowski, otra persona que también, bueno, otro alcohólico maravilloso, pero que tenía muy claro que él quería eso y nada más.
sea, es una maravilla, este mundo es una maravilla. Estos seres y la profundidad, bueno, me quedé reflexionando un poco cuando hablabas de Quevedo, de la rivalidad que tenían estos genios de la literatura, y las chispas, el sentido del humor que tenían cuando alguien se le acercaba. Por ejemplo, Borges, hablando otra vez de la comida, estaba en Buenos Aires y viene un señor para agasajarlo, le dice, ya él en ese momento estaba ciego, y bueno, eso fue la fatalidad con lo que le gustaba leer, ¿no? La paradoja, ¿no? De que él fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires ya estando ciego en ese laberinto de libros, y él no podía leer, lo paradójico, ¿no? Pero cuando viene esta persona para querer agasajarlo en medio de un almuerzo, le dice, maestro, ¿qué va a beber? ¿Vino tinto o vino blanco? Y él le responde, no, me da lo mismo porque total soy ciego. Y la inmediatez, esa chispa, ¿no? Porque bueno, el escritor es pensamiento. Yo me definiría así como escritora, permanentemente, no concebimos la vida sin estar pensando permanentemente. ¿A vos te pasa eso también? Continuamente, o sea que como mujer, pues bueno, aunque ahora también los hombres también, gracias a Dios, cooperan, estás fregando platos y se te ocurren las ideas. Eso lo decía Agatha Christie, que las mejores ideas que se le ocurrieron era cuando estaba fregando los platos, ¿no? Sí. Y es así, o sea que se te ocurren en cualquier momento y es una obsesión quizá, ¿no? Ya es que estás continuamente... Y largas todo y vas corriendo. Pero el artista, tú antes decías que Borges estaba medio ciego. Beethoven se quedó sordo creo que con 20 y pocos años, ¿no? Y esas maravillas de sinfonías que hizo, las hizo sordo, que incluso una vez que creo que estuvo un cuarto de hora la gente aplaudiendo, él estaba de espaldas, no lo veía, tuvieron que girarle para que viera cómo el público moría por aplaudirle a una persona sorda, y hizo esas sinfonías, quiero decir... si es que el ser humano puede hacer tantas cosas, claro, su genialidad, ¿no? El artista es que está por encima de todo, es casi un dios. De hecho, los escritores podemos... Yo a mi marido le he matado un par de veces, ¿no? Si me enfado con él, le mato directamente y no pasa nada. O sea, me absuelven, ¿no? Tenemos una licencia claro, para matar. Somos dioses, podemos hacer todo. No sé, yo tengo un taller de escritura creativa y eso le digo a mis chicas. Es que yo nunca he hecho esto. Digo, bueno, pues hazlo ahora. Es que nunca he viajado y nunca he ido a Egipto, ni voy a ir. Digo, pero escríbelo y pon tu viaje a Egipto y vas a viajar a Egipto. Es la magia de la música, la magia de la escritura, la magia de la pintura. No sé, si no haces algo de eso, ¿de qué vives? ¿Cómo vives? Y bueno, ¿cómo fue? Contame un poco, Eloísa, ¿cómo fue cuando descubriste un libro por primera vez? ¿Qué impacto te produjo? Pues yo por mi abuelo, o sea, a mi abuelo le debo todo. Mi abuelo era también poeta, también estuvo en recitales, tenía una inmensa biblioteca, y yo, pues, el primer libro, creo que fue Corazón, que mucha gente lo ha hecho del mundo de Amichis, pero yo me leí muy, muy pequeñita El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. De hecho, es una anécdota, cuando yo hice la comunión, mi abuelo en la escalinata de la iglesia me regaló el libro que aún conservo, de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo envuelto, muy viejito, que aún conservo. Y esto me lo cuenta él, porque yo casi no me acordaba, me preguntó, cariño, ¿qué quieres ser de mayor? Y dice mi abuelo que yo me puse a mirar la torre de la iglesia y dije, escritora. Yo no sé si en aquel momento yo sabía muy bien lo que era ser escritora, o lo había oído o no sé, pero lo dije, y mi abuelo fue el que después me dijo, pues tú me dijiste esto, y fue el que me animó desde aquel momento que yo aprendí, como te he dicho antes, a leer. Tengo muchos años, soy más mayor, más vieja que el hilo negro, y sin embargo, ningún día de mi vida he dejado de escribir, bueno, y de leer. Y yo tuve cáncer a los 44 años, cáncer de mama, todo ha salido bien, le tengo que agradecer que dejé todo para dedicarme a lo que toda la vida había hecho, pero a ratitos, ¿no? A escribir. Y gracias a ello, pues bueno, aquí es muy estoy. interesante eso de, bueno, es la primera vez que lo escucho, que un cáncer de alguna manera definió tu oficio, sí, fue y así. Te volcás de lleno. Fue así. Eso es maravilloso. Como no sabía lo que me iba a quedar, un pero año, un mes, mensaje 2 muy años, positivo. Me dediqué a esto, ¿no? Y desde entonces es la mejor vida que estoy viviendo, aprendiendo, porque estamos siempre aprendiendo. Obviamente, Siempre aprendiendo. Obviamente. Y la gente tiene que
si no le gusta mucho leer, yo de verdad les aconsejaría que comenzaran con algo liviano, pero que lo hagan. La gente que no lee vive una vida que puede ser preciosa, pero la gente que lee vive muchas. Vive muchísimas vidas. Puede ser Madame Bovary, puede ser Ana Karenina. Es que es una maravilla. A mí me pasó cuando de niña leí por primera vez una novelita que se llamaba Alegre, e inmediatamente sentí la necesidad de escribir, porque yo desde muy niña ya vivía en mi antro de fantasía, ¿no? Y era una niña muy aislada, no necesitaba mucho, poco comunicativa, porque tenía un mundo interior demasiado intenso, y bueno, no sabía esto de leer o escribir qué era, pero hasta que me topo con esa novela Alegre e inmediatamente ya necesité sentarme a escribir una novela. Y para mejorarla a lo mejor, incluso para mejorarla. Ya era tu idea. Pero no tenía los recursos que todo escritor, las herramientas literarias, el conocimiento, que son las vivencias propias, que uno cuando más vive intensamente, más viaja, más conoce y más lee, por supuesto, más podés volcar en historias eso, ¿no? Y contribuir a la literatura y bueno, y dejar modestamente un legado también para futuras generaciones, narrar una época, describir una época. Yo considero que un escritor es un ser privilegiado. Mira, yo ahora me estoy dedicando, de repente, al ser abuela, me di cuenta que los niños tenían poca poesía. Entonces me estoy dedicando últimamente, estoy dejando una novela histórica en la que estoy trabajando para dedicarme a la poesía infantil. Es un público tan maravilloso, tan atento, tan elegante. He ido a recitar a guarderías con niños de 1, 2, 3 años. Es súper atento. Te aplauden sin que nadie les diga nada cuando acabas, te abrazan y bueno, pues en las ferias de libros que voy, la verdad es que sale muy bien. Los papás de hoy en día, gracias a Dios, se vuelcan en comprarle a los niños libros y bueno, pues estoy descubriendo un mundo muy bonito. Muy bonito, es que no hay nada feo en este mundo, de verdad, o sea que, y como dices tú, las herramientas las vas comprando poco a poco y las vas teniendo luego un bagaje donde asirte, ¿no? Donde continuar. Sí, eso de trabajar con los niños, a mí me pasa cuando voy a las escuelas. Yo trabajo mucho con escuelas rurales, inhóspitas sobre todo, porque amo llevar la cultura en lugares donde la cultura está, donde nadie se interesa. Y recorro los montes profundos de mi Argentina, voy con mi proyecto en los museos Vamos, es más, no solo llevo libros para donar, sino también llevo obras de arte y le monto esos mini museos y les hago contactar a niños que nunca vieron una pintura y les expongo, les enseño a escribir y ellos a su vez me van contando sus relatos, ¿no? Y se produce ese gran acontecimiento familiar también y la importancia de que el escritor haga ese acercamiento sobre todo con los niños, porque de ahí va surgiendo la nueva camada de escritores y somos como espejos, si se quiere, ¿no? Para ellos. O sea, y la imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La imaginación es tan poderosa que tenemos ahí una herramienta, tenemos ahí un tesoro, ¿no? Que es una pena que la gente no se meta ahí más en la imaginación. No decía Virginia Woolf que nadie podía ponerle candado a sus alas, ¿no? A su imaginación, a su mente. Te podían encerrar, sí. Pero hay la mente, ¿no? La mente... había 2 presos en una cárcel y una ventana pequeñita. Bueno, pues un preso veía el cieno, el barro, y el otro veía las estrellas. Fíjate, los dos en una cárcel, pero qué diferencia es cómo mira uno las estrellas, la amplitud, la libertad, lo bello, y el otro pues veía el barro. Yo creo que todos los seres humanos, siempre me imaginé cómo sería este mundo si todos escribiéramos y me gustaría que todos puedan escribir. Tampoco, porque entonces nosotros, pienso, que tampoco que va todo el mundo, que nos dejen para que seamos nosotros los artistas. No. Pero yo creo que soy más egoísta que tú. No. Yo creo que todo ser humano tiene la capacidad para escribir, solo que hay que despertarle. Claro. Esa... Tengo 2 talleres en Leganés, sabes que vengo de Leganés, y en los talleres, pues eso, hay gente que entra y no piensa nunca, luego me lo dicen, no pensaba yo que podía hacer esto, claro, ¿ves? Pero nunca te has puesto, hay que ponerse
hay que investigar, hay que borrar, hay que sufrir, como decías tú muy bien, de Vargas Llosa o de García Márquez o de otras personas. Hay que buscar, hay que encontrar. Y es eso, es picar en una mina hasta que encuentras el oro, que lo hay. Y después viene la musa a buscarte, ¿no? Cuando uno abre como ese portalcito, yo pienso que es como abrir. Yo cuando escribo, yo me imagino a mí misma, siempre cuando escribo necesito un gato, ¿eh? Los gatos me tranquilizan y me conectan un poco con esa magia, porque dice que los gatos ven en otras dimensiones y todo. Bueno, yo siempre cuando escribo me gusta tener un gato a mano, de vez en cuando acariciarlo, y me meto en ese laberinto de creación. Y qué maravilloso estar ahí. Y puede destruirse el mundo alrededor. Claro, que si uno está en ese laberinto de creación, no hay nada que te pueda sacar de allí, porque escribir produce una intensa felicidad. O leer lo escrito. Cuando estoy en una feria y alguien se acerca pero está un poco dudosa, le digo, mira, una cosa que tú a lo mejor no sabes, la muerte, si viene a buscarte y te ve con un libro, te espera, se da la vuelta y espera que lo acabes. Con lo cual, si estás leyendo siempre, la muerte no te va a hacer nada. Es muy respetuosa y espera que acabes el libro, ¿no? Tú eres española, yo soy argentina. ¿Cuál es la gran diferencia entre la literatura latinoamericana y la española? Pues una cosa que la gente se pregunta mucho, amiga Gladys, ¿no? Los puntos de unión. Una pregunta muy manida y de tangencialidad de la literatura latinoamericana y española, ¿no? El punto de unión imprescindible y maravilloso es el idioma. Y luego también, aparte de vuestra forma de narrar, como más exótica, con más magia, yo creo que en el fondo, toda la literatura mundial tocamos los mismos temas, o sea, es el amor, la muerte, la vida, los miedos, ¿no? Temas universales. Claro, son temas universales y ese es el punto de unión. Los temas universales que atañen a todos los seres humanos. Y nosotros como diosas creadoras, porque bueno, por ahí escuché la palabra que somos dioses los escritores, no hacemos más que volcarlo en el papel. Yo en mis talleres, buscar estos conectores. En el taller, ¿no?, de escritura, cuando a lo mejor se quedan así un poco bloqueadas, digo, vamos a ver si todo está aquí, o sea, en el bolígrafo está todas las historias que tú quieras, es solamente empezar con una palabra, esta mañana, ayer, hoy, te quiero, y luego todo sale, porque en el fondo tenemos todo eso en común, ¿no? Vosotros aportáis un ingrediente, como si fuese la cúrcuma, esa magia de esas leyendas que tenéis, ¿no?, en toda Latinoamérica, que son maravillosas, ¿no? Aquí tenemos un poco más realismo, tenemos una cultura más europea, más romántica, pero que al unirlo, estas dos cosas es que son ingredientes que se concatenan, que se imbrican unos con otros y hacen que la literatura sea tan mágica. Y esta literatura lo vamos a llevar ahora a India. Estoy organizando una antología internacional que precisamente se va a llamar Hispanoamérica escribe a India. Y vamos a ir todos los escritores a llevar nuestras letras a India. Eso es algo mágico. Y vamos a descubrir que también tenemos puntos en común con ellos. Con India. Porque también es el ser humano. Tenemos todos los mismos miedos, las mismas, cada uno con unas tipos de creencias. Las mismas pasiones nos unen. Las mismas pasiones que trasladamos a la página en blanco. Al fin de cuentas, como todos los atardeceres tienen el mismo desenlace. Gladys, aquí en el Museo de Cera y en Argentina. En Argentina, en mi casa museo. En Goya, en el museo. Somos afortunadas. Sí, pero muy bien, muy bien bienvenida. Somos afortunadas. Literatura española y literatura hispanoamericana.